La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y en el aula del tercer piso, la luz dorada del atardecer se filtraba por los ventanales, dibujando largas sombras sobre los pupitres de madera gastada, el murmullo de hojas al pasar y el golpeteo rítmico de bolígrafos contra las mesas llenaban el aire con una cadencia casi hipnótica. Era una clase como cualquier otra, hasta que Valeria, una muchacha de apenas 15 años, decidió romper el equilibrio. No era conocida por ser el centro de atención, más bien, solía permanecer en las últimas filas, observando en silencio, como si siempre estuviera midiendo las palabras antes de soltarlas. Pero ese día, algo dentro de ella se encendió. Se levantó lentamente, sintiendo como todas las miradas se clavaban en su pequeña figura. Caminó unos pasos hacia el frente, hasta que estuvo lo suficientemente cerca de la pizarra como para sentir el aroma tenue de la tiza recién usada. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostraba temor. Elevó la mirada y la fijó en Martín, el profesor que, para ella, era mucho más que un hombre de conocimiento. Era un universo entero de admiración, respeto y un cariño que su corta edad aún no sabía definir. Sin vacilar, pronunció aquellas palabras que romperían la monotonía del día y encenderían una chispa en el aire. El silencio duró apenas un instante, lo suficiente para que las frases quedaran suspendidas como un secreto recién revelado. Después, las risas estallaron, un eco burlón que se multiplicó en las paredes. Martín sonrió, intentando suavizar el momento, pero en su interior quedó una ligera inquietud. Valeria regresó a su asiento, sin bajar la cabeza, convencida de que había sembrado una promesa que el tiempo, algún día, se encargaría de cumplir. El tiempo, con su paso implacable, se encargó de borrar los ecos de aquella tarde en el aula, o al menos eso parecía. 10 años transcurrieron como hojas que el viento arrastra sin que nadie pueda detenerlas. La vida de Valeria cambió tantas veces que, en ocasiones, le resultaba difícil reconocerse en el reflejo del espejo. Ya no era la adolescente que soñaba en secreto con un amor imposible. Ahora, con 25 años, se había convertido en una mujer que conocía las ausencias, las derrotas y también los pequeños triunfos que se ganan a pulso. Había dejado atrás su ciudad natal para estudiar en la capital. Allí, en medio del bullicio y las luces siempre encendidas, trabajó mientras terminaba sus estudios universitarios. Descubrió la soledad de los departamentos pequeños, el sabor amargo del café recalentado y la sensación agridulce de la independencia. Aprendió a defenderse, a trazar su propio camino y a guardar sus secretos bajo llave. Entre esos secretos, uno permanecía intacto: la imagen de Martín, el profesor que había marcado su juventud con una mezcla de admiración y misterio. De él no volvió a saber nada. A veces, en noches de insomnio, se preguntaba dónde estaría, si habría cambiado, si seguiría enseñando con esa paciencia y esa voz que parecía envolver a quien lo escuchaba, pero nunca se atrevió a buscarlo. Prefería conservarlo tal como lo recordaba, intacto, lejos de las decepciones que trae la realidad cuando se acerca demasiado. Mientras tanto, Martín también había seguido su camino. Su vida, ordenada y meticulosa, parecía un ejemplo de estabilidad. Sin embargo, en los pliegues silenciosos de sus días, a veces surgía el recuerdo de aquella muchacha que, sin temor, había hecho una declaración que desató risas, pero que en él dejó una huella extrañamente persistente. Ninguno de los dos lo sabía, pero el destino ya estaba preparando el momento en que sus caminos volverían a cruzarse. Fue una tarde de otoño cuando el azar, o algo más fuerte que el azar, decidió mover sus piezas. Valeria había regresado a su ciudad natal para asistir a la boda de una amiga de la infancia. La ceremonia se celebraba en un antiguo hotel colonial, famoso por sus jardines y por la luz dorada que envolvía cada rincón al caer la tarde. Caminaba por el salón principal, saludando a rostros conocidos y esquivando conversaciones incómodas, cuando una voz, grave y familiar, se coló entre el murmullo de los invitados. No necesitó girarse para saber quién era. Esa voz, con su cadencia pausada, había sido parte de sus días adolescentes, llenando cuadernos de apuntes y noches de fantasías imposibles. Al volverse,
lo vio, Martín, de pie junto a la barra, con un traje oscuro que resaltaba la serenidad madura de su rostro. El tiempo le había dejado marcas sutiles, apenas unas líneas alrededor de los ojos, pero su porte seguía siendo impecable, y cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció reducirse a ese instante. Él la reconoció casi de inmediato, aunque la joven que tenía delante ya no era la muchacha tímida de uniformes escolares. Había en ella una seguridad distinta, una belleza menos ingenua, más consciente. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Se limitaron a observarse, como si intentaran confirmar que la persona frente a ellos era real. Finalmente, Martín rompió el silencio con un saludo cordial, pero su voz tenía un matiz que él mismo no pudo disimular. Valeria respondió con una sonrisa que mezclaba sorpresa y algo más difícil de nombrar. El bullicio de la boda siguió a su alrededor, pero para ellos era como si estuvieran solos, envueltos en una burbuja que los separaba del resto. En ese momento, sin que lo dijeran en voz alta, ambos supieron que aquel encuentro no era casualidad, era el inicio de algo que llevaba 10 años gestándose en silencio. Después de aquel encuentro en la boda, Valeria y Martín no buscaron excusas para verse, al menos no de forma consciente, pero la ciudad, pequeña y llena de coincidencias, parecía empeñada en cruzar sus caminos. Una semana después, se encontraron en una librería del centro. Valeria hojeaba un tomo de poesía latinoamericana, cuando una sombra se proyectó sobre las páginas. Levantó la vista y allí estaba él, con esa sonrisa leve que siempre parecía esconder un pensamiento más profundo. Comenzaron a conversar como dos viejos conocidos que no necesitan preámbulos. Hablaron de libros, de viajes, de la vida que cada uno había construido en esos 10 años. Martín le contó que ya no trabajaba en la misma escuela, ahora dirigía un programa educativo en la universidad local. Valeria, por su parte, había estudiado diseño gráfico y acababa de abrir un pequeño estudio. La conversación fluía con naturalidad, pero debajo de las palabras corría una corriente invisible, una tensión que ambos sentían y que ninguno se atrevía a nombrar. En los días siguientes, los encuentros se hicieron más frecuentes. Un café compartido después de una conferencia, una caminata por el parque un domingo por la tarde, un mensaje breve para recomendar un libro o una película. Todo parecía inocente, pero cada mirada sostenida, cada pausa en las frases, iba construyendo un puente entre ellos. Martín, que siempre había sido un hombre prudente, empezó a notar que pensaba en Valeria más de lo que era prudente. Ella, que había jurado a sí misma que no se dejaría arrastrar por un sentimiento imposible, descubrió que esperaba sus mensajes con una ansiedad que no quería admitir. Y así, sin que ninguno lo declarara, comenzaron a caminar sobre una línea fina y peligrosa, en la que un paso más significaría abandonar la seguridad para adentrarse en un territorio donde nada sería igual. Era una tarde lluviosa cuando Valeria recibió un mensaje breve de Martín. ¿Tienes un momento? Estoy cerca de tu estudio. No lo dudó. Respondió que sí, aunque sabía que cada encuentro la arrastraba un poco más hacia un terreno del que quizás no podría salir ilesa. Minutos después, él apareció en la puerta, con el cabello húmedo y una chaqueta oscura que llevaba el aroma fresco de la lluvia. Entró, y el sonido de la puerta, cerrándose detrás de él, tuvo un eco extraño, como si sellara un momento que quedaría grabado para siempre. Se sentaron en el pequeño sofá del estudio, con tazas de café humeante entre las manos. Al principio, hablaron de asuntos triviales, del clima, del trabajo, de una exposición de arte que se inauguraría la próxima semana. Pero poco a poco, las palabras fueron perdiendo fuerza y el silencio se instaló, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Martín la observó con una atención que hacía que el aire pareciera más denso. Valeria, consciente de cada uno de sus movimientos, intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. No era miedo, era otra cosa. Una mezcla de anticipación y deseo contenido. En un momento, él dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia ella, no lo suficiente como para tocarla,
pero lo bastante para que pudiera sentir el calor de su respiración. Ninguno habló, ninguno retrocedió. Fue un instante suspendido en el que el mundo exterior desapareció. La lluvia golpeaba los cristales como un murmullo lejano, y dentro de esas cuatro paredes, lo único que existía era la certeza de que estaban cruzando un umbral invisible. Cuando Martín se levantó para irse, sus miradas se encontraron una última vez, y en ese cruce silencioso quedó claro que ya no había marcha atrás. Pasaron algunos días en los que Valeria y Martín se mantuvieron en una especie de tregua silenciosa. Ambos sabían que lo que había ocurrido en el estudio, aunque no hubiera incluido un solo roce, había cambiado el curso de su historia. No había mensajes insistentes ni llamadas prolongadas, pero sí miradas más largas de lo debido cuando coincidían en eventos culturales, saludos que parecían cargados de significados ocultos, silencios que hablaban más que cualquier conversación. Una noche, Martín organizó una cena para un pequeño grupo de colegas y antiguos alumnos que ahora destacaban en sus respectivas profesiones. Valeria, invitada como artista emergente de la ciudad, llegó con un vestido sencillo pero elegante, de un color profundo que resaltaba el brillo de sus ojos. La casa de Martín estaba llena de luz cálida, música suave y el aroma tentador de vino y especias. Entre conversaciones animadas y risas ajenas, Valeria y Martín se movían como dos imanes que fingían ignorarse pero que inevitablemente se atraían. Cuando la mayoría de los invitados se había marchado y la noche se había vuelto más silenciosa, Valeria se quedó ayudando a recoger las copas y platos dispersos. Fue entonces cuando, en la cocina, separados solo por una mesa estrecha, sus manos se rozaron al mismo tiempo que tomaban la misma copa. No hubo palabras, solo una pausa, una respiración que se alargó demasiado, y la sensación eléctrica que recorrió a ambos. Martín dio un paso hacia ella, y aunque Valeria pudo haberse retirado, no lo hizo. El mundo quedó reducido a ese pequeño espacio iluminado por una lámpara amarillenta, al murmullo lejano de una ciudad dormida y al latido acelerado que parecía sincronizarse en sus pechos. En ese instante, la línea que habían mantenido durante semanas se rompió, y ninguno de los dos hizo nada por repararla. La mañana siguiente llegó con un silencio denso, distinto al de cualquier otro día. Valeria despertó con la luz filtrándose entre las cortinas, recordando cada segundo de lo ocurrido la noche anterior. No había beso, no había caricia evidente, pero sí una intimidad que había cruzado todos los límites invisibles que ellos mismos habían trazado. Esa certeza la llenaba de una mezcla de vértigo y culpa, como si hubiera abierto una puerta que no podría volver a cerrar. Martín, por su parte, pasó la noche en vela, sentado en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano. No podía dejar de pensar en la mirada de Valeria cuando sus manos se rozaron, en la ausencia deliberada de palabras, en la forma en que ella no se apartó. No era un hombre impulsivo, pero había algo en esa mujer. La misma niña que una vez lo miró con admiración desde un pupitre que derribaba cada una de sus defensas. En los días que siguieron, la ciudad parecía cómplice de su secreto. Los encuentros casuales, en cafeterías y librerías, se volvieron más frecuentes, y las conversaciones, aunque superficiales en apariencia, escondían una tensión constante. A veces, Martín la observaba desde lejos, intentando convencerse de que aún podía controlar lo que sentía, pero bastaba un gesto suyo, una sonrisa breve, para que supiera que esa lucha estaba perdida. Sin embargo, no todo podía permanecer oculto. Una tarde, mientras Valeria pintaba en su pequeño taller, escuchó pasos en la entrada. No era Martín, era Laura, una antigua compañera de la universidad que también había sido alumna de él y que ahora trabajaba cerca. La visita parecía inocente, hasta que, con una mirada inquisitiva, Laura mencionó haber visto a Martín salir de una exposición con Valeria. Ese comentario, lanzado con aparente casualidad, hizo que Valeria sintiera un escalofrío. Entendió que el mundo fuera de su burbuja ya empezaba a percibir lo que pasaba, y con esa percepción, el riesgo se multiplicaba. La advertencia velada en las palabras de Laura resonó en la mente de Valeria durante toda la noche. No era solo el miedo,
a ser descubierta, era la certeza de que su relación con Martín ya no habitaba en la frontera segura de lo imposible. Habían cruzado una línea, y cada paso que daban los empujaba más hacia un territorio del que tal vez no hubiera regreso. Martín también lo percibía. Esa semana, en su despacho de la universidad, se encontró mirando por la ventana más tiempo del que dedicaba a sus clases. Las reuniones con colegas se volvían rutinarias y sin sabor. La única chispa en sus días era la expectativa de verla, de encontrarse con ella en algún rincón discreto donde el mundo no pudiera alcanzarlos. Pero en su interior, comenzaba a formarse una pregunta incómoda: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por ese amor prohibido? El detonante llegó en forma de una invitación. El Comité Cultural de la ciudad había organizado una gala benéfica, un evento al que asistía toda la élite local, incluido Martín. Como profesor distinguido, Valeria, sin esperarlo, recibió un encargo para decorar el salón con sus obras y flores, una oportunidad profesional que no podía rechazar. Ambos sabían lo que significaba y, por primera vez, compartirían el mismo espacio público bajo la mirada de todos. La noche de la gala, el salón resplandecía con luces doradas y música suave. Valeria, vestida de un rojo profundo, se movía entre arreglos florales y lienzos, fingiendo indiferencia mientras sentía el peso de su mirada en la distancia. Martín, impecable en un traje oscuro, intentaba conversar con conocidos, pero sus ojos la buscaban una y otra vez. Y entonces ocurrió: una fotógrafa, atraída por la armonía entre las obras y la presencia de Martín cerca de ellas, tomó una imagen que capturó más de lo que debía, una imagen que, al día siguiente, se convertiría en un arma. La mañana siguiente a la gala, amaneció con un cielo limpio, como si el universo quisiera ocultar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Valeria despertó temprano, aún con el eco de la música en la cabeza y el recuerdo de las miradas furtivas que había intercambiado con Martín. No sospechaba que, en otro punto de la ciudad, alguien ya sostenía en sus manos una prueba peligrosa. La fotografía circuló primero en un grupo reducido: colegas, conocidos, gente que había asistido a la gala y que, movida por la curiosidad o el morbo, comenzó a reenviarla. En la imagen, Martín aparecía observando una de las composiciones florales de Valeria, pero su mirada no era la de un simple espectador. Había en ella una intensidad, una conexión invisible para los demás, pero evidente para quien conociera el lenguaje silencioso de los enamorados. Fue Laura quien la recibió de manos de una amiga del círculo social, acompañada de un comentario envenenado: parece que tu querido profesor tiene intereses fuera de la universidad. Laura, que ya albergaba sospechas desde hacía semanas, sintió como la sangre le hervía. No era solo celos, era humillación, y para ella, la humillación era un crimen que no podía quedar sin castigo. Mientras tanto, Martín enseñaba su clase de literatura, ajeno al hecho de que su vida privada comenzaba a ser diseccionada con cuchillos afilados. Valeria, en su taller, trabajaba en un nuevo arreglo floral, sin imaginar que el teléfono pronto sonaría con la voz helada de Laura. La llamada fue breve, apenas unas frases que destilaban amenaza y control. No mencionó la fotografía, pero el subtexto era claro: Laura sabía algo, y no descansaría hasta usarlo en su contra. En ese momento, Valeria comprendió que su historia con Martín ya no estaba solo en riesgo, estaba bajo ataque abierto, y el tiempo para protegerla se agotaba. La tarde caía sobre la ciudad con un cielo extraño, teñido de tonos anaranjados y púrpura, como si el horizonte presintiera que algo irreversible estaba por suceder. Valeria caminaba deprisa hacia el mirador, el lugar donde ella y Martín se habían prometido, apenas días atrás, no dejar que nada ni nadie los separara. Llevaba en las manos una carta que él le había escrito esa mañana, breve pero intensa, en la que le pedía que se encontraran allí para decidir juntos el camino que seguirían, sin miedo. No sabía que, en otro punto de la ciudad, Laura conducía su auto negro a una velocidad peligrosa, los ojos fijos y fríos como cuchillas. La fotografía, doblada en el asiento del copiloto, ardía en su memoria como un insulto imposible de perdonar. Para Laura,
Aquella relación no era solo una traición, era un desafío a su orgullo, una afrenta que debía aplastar de raíz. El viento soplaba fuerte en el mirador cuando Valeria llegó. A lo lejos vio la figura de Martín acercándose, pero en ese mismo instante, el rugido de un motor interrumpió la calma. Laura apareció como una sombra furiosa, el auto derrapando sobre el pavimento húmedo. No hubo gritos previos ni advertencias, solo un instante suspendido, el reflejo de las luces en los ojos de Martín y el golpe seco que rompió el aire. Cuando el silencio regresó, el cuerpo de Martín yacía sobre el empedrado, inmóvil. La carta que había escrito se deslizó de su mano, arrastrada por el viento, hasta los pies de Valeria. Laura no se detuvo, el auto desapareció en la curva como si la oscuridad lo hubiera devorado. Valeria cayó de rodillas, abrazando el cuerpo de Martín, sintiendo como el calor se escapaba lentamente de él. El mundo a su alrededor se desdibujó. No hubo palabras, solo el eco de la promesa que nunca podrían cumplir.